Buenas tardes a todos los estudiantes de la Universidad Intercultural de los Pueblos, a los 3 programas que están en nuestra universidad. En esta oportunidad estamos grabando un curso virtual para que todos los chicos se actualicen de pronto con lo que tenemos que hacer para la próxima clase. Para la próxima clase vamos a enviar un documento que todos, ojalá todos, lo tengan diligenciado, y más a los que tienen proyectos audiovisuales en plan de trabajar. En esta oportunidad vamos a trabajar 3 aspectos, que son la sinopsis, el argumento y la escaleta, que los 2 profesores, John James Urrego y el profesor Emanuel, van a trabajar. Para la próxima clase, que va a ser en enero, ojalá ya antes de la clase todo el mundo tenga diligenciado esta parte, porque nos va a permitir avanzar en los proyectos documentales. ¿Avanzar en qué sentido? En que si ustedes diligencian lo más pronto posible esta escaleta, pues vamos a tomar decisiones de cuáles procesos audiovisuales vamos a trabajar. Sin más preámbulos, vamos a empezar ya la clase. Buenas tardes. Nosotros, como parte de la UIP, hemos hecho un recorrido por muchos temas del campo audiovisual, entre ellos uno de los más importantes quizás para entender cómo nos vamos a acercar a la realidad es los modos de cine documental, ¿cierto? ¿Por qué nos sirve este elemento como un elemento conceptual, pero también como un elemento de forma? Es para también entender si nuestra forma de acercarnos a esa realidad o a ese tema, a ese personaje en el que tenemos previsto como sujeto principal o como elemento de conflicto, realmente lo vamos a abordar de manera mucho más íntima, o si de alguna manera nos vamos a acercar a este tema de una forma mucho más objetiva o impersonal. Para ello nosotros vimos, y invito que a este link que van a ver aquí abajo ustedes puedan buscar y refrescar sus conocimientos en el tema de acuerdo a lo que habíamos visto en la segunda clase de comunicación transformadora, en donde revisábamos de manera muy general los contenidos propuestos por Bill Nichols, un teórico del documental, en donde ponía como primera propuesta el documental expositivo, que es de pronto el documental en el que nosotros nos vemos mucho más relacionados a través de la televisión, porque es el que nos presenta como temas o contenidos mucho más informativos, de carácter informativo, ¿cierto? También hablábamos del documental observacional, que es un documental mucho más duración en registro, es un documental que toma un tiempo prudente para poder volverse casi invisible frente a lo que está ocurriendo, y es un documental que también tiene un carácter muy etnográfico, porque tiene ese estilo de acercamiento que se vuelve parte del entorno, ¿cierto? El otro modo de documental que veíamos y que es cada vez más fuerte hoy en día es el interactivo participativo, en donde nosotros nos volvemos parte de la pieza y tenemos un diálogo directo con los personajes, ¿cierto? O nosotros mismos hacemos parte del proceso que estamos registrando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a una comunidad o a un colectivo en el que nosotros estamos haciendo un registro sobre, digamos, cómo estamos haciendo resistencia frente a multinacionales o procesos de intervención del Estado, pues nosotros somos parte de ese proceso. Nosotros mismos podemos ejercer un rol protagónico ahí. Nosotros también podemos considerar que el interactivo nos permite una flexibilidad que normalmente no permiten los otros, y es que los personajes pueden hablar directamente a cámara, pueden intervenir en la obra, y esto se vuelve algo muy especial y además fresco. Un documental en el que yo veo muy reflejado, por ejemplo, las voces de personas que quizás quieren hacer algo más analítico, pero que viene mucho desde su experiencia, es el documental reflexivo, que viene más desde la voz del realizador o la realizadora, y que busca plantear un punto de vista muy subjetivo, ¿cierto? Sin que la subjetividad sea considerada como un elemento negativo, sino la subjetividad como una verdad que tiene una particularidad y que además está planteando un punto de vista muy único. Por otra parte está el performativo, donde aquí
Eso sí, el centro de todo el documental es la persona que está realizando la pieza documental, entonces es como que de alguna manera la cámara se vierte hacia nosotros mismos, sería como una selfie en el documental. Nosotros en este modo podemos encontrar cosas muy interesantes porque a veces nosotros mismos tenemos historias que nos pueden llevar como a entender conceptos universales, y es un documental poco explorado en Colombia, sobre todo en las comunidades, porque a veces sentimos que tenemos que presentar lo que está fuera de nosotros y no lo que está dentro de nosotros, cuando lo íntimo también es parte de lo público, ¿cierto? Finalmente, un docu que para mí también puede reforzar mucho una mirada distinta y entender otros procesos desde un ejercicio más abstracto, está el documental poético, que lo que hace es ejercer menos fuerza sobre el elemento argumentativo o la investigación o intentar ser objetivo, y acude más a cuestiones que se acercan como a lo sensorial, a acudir como a las metáforas, y que a veces acude mucho como a elementos literarios, ¿cierto? Ese es el modo poético. Pasamos al final. Todo lo que nosotros hemos construido aquí acude pues, a un elemento muy importante, y es cómo transformamos la palabra en imágenes, ¿cierto? Recuerden que hemos reforzado todo el tiempo de que ustedes vienen de tradiciones orales, de una construcción importantísima de la memoria, y eso es de alguna manera lo que buscamos rescatar también como tejidos de resistencia, ¿no? Vamos ahora en esta segunda parte, en este segundo bloque, vamos a hablar un poco de la historia y del tema, ¿sí? Hay muchas de las historias que ustedes están configurando, que están realizando, que están investigando, que han partido de la historia, y otra parte de las investigaciones están partiendo del tema, ¿sí? A veces es complejo porque uno no logra entender qué es el tema y qué es la historia, ¿sí? Un poco para que veamos, la historia es aquello que nos cuenta en un relato, ¿sí? En forma de relato, todo lo que sucede, todo lo que pasa en un sitio, ¿sí? La historia puede ser lo que acontece, por ejemplo, con mi abuelo, lo que pasó, la historia que él vivió en su comunidad, desde un comienzo, digamos, hace 50 años que llegó al río, 60 años, y cómo él desarrolló su vida a través de ese río, ¿sí? Y el tema, ¿sí?, es lo mismo que podemos decir allí en muchas de sus historias que tienen que ver con la comunidad, con los ríos, con el territorio, y el tema puede ser simplemente la minería. Muchos han partido de pensarse la minería, otros han partido de pensarse la violencia, ¿sí?, que sucede en el territorio. Entonces, digamos que eso es un poco la diferencia que hay entre historia y entre tema, ¿sí? Es muy claro tener en cuenta los dos aspectos, saber desde dónde estoy mirando mi investigación, si estoy partiendo de una historia o estoy partiendo de un tema, ¿sí? En cierta manera, en el relato final y en el proceso para llegar a la construcción, por ejemplo, en este caso, de un documental o inclusive de otra pieza, una pieza escrita o cualquier otra forma de relato audiovisual, siempre van a encontrar que tanto la historia como el tema, ¿sí?, van a estar allí, van a confluir, se van a encontrar, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, parte de la historia, en cierta manera, a esa historia uno de alguna manera le encuentra el tema, ¿sí? Entonces, ese relato, por ejemplo, que yo puedo llevar en algunas de las investigaciones, por ejemplo, para decirlo, en el río Yurumangui, puede ser desde el relato de los abuelos, ¿sí? Pero también ese relato de los abuelos posiblemente puede estar relacionado en un tema directo con respecto a lo que han vivido ellos con la minería, ¿sí? Entonces allí se van encontrando los dos elementos, tanto la historia como el tema. Y si yo he partido del tema, por ejemplo, en un caso en el cual yo digo, lo que yo quiero es descubrir la violencia, digamos, que ha vivido el territorio, entonces yo necesito encontrar las historias, y las historias seguramente están allí en los habitantes que me van a ir contando sus relatos de lo que vivieron hace 15 años, 20 años, 5 años, 3 años, y en la medida que yo voy tejiendo esas historias, esos relatos, voy encontrando, voy hilando historias
que van construyendo ese tema de ese documental, digamos. Eso es en esencia un poco esto que tiene que ver con la historia y con el tema. En las últimas 2 clases de la UIP hemos podido hablar y entender por qué es tan como relevante esto de la escritura en el cine documental. Uno de los puntos más fundamentales o vitales para la película es llegar a resumir la idea o toda la historia en algo que llamamos sinopsis. No importa si es una película de ficción o es una película documental, todas las películas deben tener esta herramienta, porque esta herramienta hace que en 8, 10 renglones uno pueda tener todo condensada la película. Es una especie de síntesis. ¿Qué tiene que tener una sinopsis? Una sinopsis debe tener personajes principales, explicado un poco cuál es su rol. Si es importante el antagonista, pues también explicar cuál es el antagonista. Contexto, dar como una referencia de dónde se ubica la historia, y un conflicto o tema principal, ¿cierto? Esto debe estar organizado de tal manera que cuando lo lea cualquier persona, ya sea una persona dentro del mundo audiovisual o una persona fuera del mundo audiovisual, un espectador común, cualquier persona debe hacerse una idea de la película, debe entender por dónde va a ir esa película que va a observar. ¿Listo? ¿Qué es el argumento? El argumento es la historia completa, ¿sí? También contada de una manera breve, ¿sí? Pero digamos un poco más desarrollada que la sinopsis. En la sinopsis lo que le damos al espectador es una idea de lo que es la historia, y aquí en el argumento sí se la contamos, pero se la contamos de tal manera que también, digamos, todavía no soltamos todo, todavía nos va a servir para poder tener claro qué sucede en esa introducción, qué sucede en ese nudo y qué sucede en ese desenlace de la historia, ¿sí? Generalmente un argumento pues, puede ir de media página a 2, 3 páginas, dependiendo si es un corto de 3 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de una película, un largo de 1 hora y media, 2 horas, pues podemos hablar de un argumento de 10 páginas, ¿sí? Aproximadamente. En este caso tenemos un ejemplo que también se lo vamos a compartir para que lo tengan como guía. Eso es una historia argumental, es un cortometraje argumental en donde pues aquí ustedes pueden leer muy brevemente una sinopsis y pueden tener un argumento en 2 párrafos, ¿sí? ¿Cuál es la clave del argumento? La clave del argumento es que contenga el cómo pasó, dónde pasó, a quién le pasó, ¿sí? y en qué lugar sucedió. Eso es lo importante de un argumento, que tenga estos elementos dentro de la historia. Allí uno puede ver la introducción, ¿sí? En este caso sabemos que Amanda trabaja en una biblioteca y sabemos cuál es el sueño de Amanda que va a perseguir durante la historia, ¿sí? En este caso, y vemos el nudo, cómo Amanda se obsesiona por encontrar un poeta y digamos, entra en un mundo mágico, y al final, como desenlace, ¿sí? Vemos ese desenlace donde Amanda desaparece, ¿sí? Entonces digamos que eso es en esencia lo que debe contener un argumento. Bueno, la estructura que además está desarrollada para todo relato, bien sea una novela, un cuento, que seguramente muchos de ustedes que ya pasaron por el bachillerato la vieron por allá en octavo en literatura, ¿sí? Esa estructura que es muy clásica de la forma de contar, también hace parte de los guiones y hace parte del relato audiovisual. Entonces, en esa estructura, digamos, la introducción, ¿sí? En la introducción, generalmente, como ustedes pueden ver en muchas películas o inclusive en muchos documentales, uno intenta que el espectador conectarlo con la historia. Allí yo lo que hago es hacer una breve introducción donde el espectador sabe dónde está pasando esa historia. Le cuento un poco el lugar, los personajes que van a actuar en esa historia y un poco cuál puede ser el tema de esa historia. Después dentro en el nudo de la historia, donde generalmente yo lo que cuento en ese nudo es los conflictos, los hechos o lo que yo voy a trabajar en mi historia. Allí vienen, digamos, por ejemplo, en el caso de un documental, para salirnos también para que ustedes lo vean más claramente, muchas veces el nudo nos conecta a todos los elementos narrativos que yo quiero contar, como por ejemplo
una historia de mi abuelo que vivió en algún momento en ese territorio, que le pasó algo, ¿sí? Digamos, lo que pasó en otro territorio, inclusive me puede servir como guía, lo que han vivido los niños, lo que han vivido, lo que ha vivido el territorio, digamos, la misma fauna, las mismas especies, el mismo río, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que la historia tenga que ver con el río, entonces lo que el río ha vivido, entonces eso puede ser parte de ese nudo. Y finalmente ese desenlace, que es como esa conclusión de la historia, yo allí ya cuento cómo estamos hoy en día, o qué perseguimos en ese documental, en este caso, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos y cuál es el objetivo, porque a veces inclusive en los documentales las historias no se cierran, las historias pueden quedar abiertas, entonces pueden quedar abiertas a un punto en el cual yo doy una propuesta, yo pongo una problemática, pero al final yo lo que hago es mostrar dónde está esta problemática y qué soñamos y qué queremos que cambie esa problemática. Una vez tenemos la sinopsis y tenemos el argumento, podemos pasar a construir una herramienta que nos va a facilitar el proceso de filmación. En muchos casos, sobre todo en el documental, la estructura va directo del argumento a la escaleta, que se vuelve también una especie de guión técnico. ¿Por qué? Porque la escaleta es en esencia una estructura formal donde podemos ubicar fácilmente cuáles son los puntos claves de la narrativa y cómo se van a filmar, ¿cierto? O sea, nos permite entender qué cosas son indispensables y se separan por elementos de secuencia. Veamos un ejemplo breve aquí. Esta es una escaleta muy sencilla que ustedes pueden utilizar de forma muy breve, en donde se separa 4 puntos elementales. 1, secuencia. Entonces cada elemento de la secuencia puede tener uno o más planos, un tiempo estipulado, más o menos cuánto debería tardar esa secuencia, y eso se debe hacer como desde un cálculo en relación a la imagen, que va a ser cuál es el desarrollo de la acción, o sea, qué van a hacer los personajes ahí presentes o qué se va a registrar en el proceso. Y finalmente texto o audio, que es de alguna manera lo que va a estar presente, ya sea en un tema de entrevista o en voz en off o en un texto formal como un letrero. Esta estructura ha sido propuesta por el profesor John James, que además fue utilizada en uno de sus trabajos audiovisuales, que es un documental sobre la caña de azúcar. Sí. Este documental, el dulce amargo de la caña de azúcar, ¿sí? Es un documental hecho hace un buen tiempo, ¿sí? Lo van a encontrar en YouTube, aquí está el enlace para que puedan ingresar y puedan verlo y puedan también mirar cómo la secuencia se fue dando, cómo cada imagen se fue dando. Esta, digamos que es una forma rigurosa de la secuencia. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Los valores de plano. Aparece un plano general del profesor Perea, aparece un plano general con zoom out del abuelo y del niño, un contraplano del anterior, o sea, del abuelo en contraluz, ¿sí? Plano medio en contrapicado del abuelo con el niño, primer plano, ¿sí? Recuerden los valores, contraplano, ¿sí? Zoom out, plano americano en contrapicado. Entonces recuerden, primer plano. Entonces recuerden todos los elementos que son muy claves. Uno puede contar, digamos, la historia así, de manera rigurosa. Eso sucede mucho cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, una historia que cuento de manera argumentativa, donde, ficción. Sí, donde he elegido 2 personajes, ¿sí? A manera de relato de ficción, ¿sí? Para evocar esa historia que me está contando el doctor Perea sobre su infancia con su abuelo. Es un poco eso. Pero también existe esta otra manera, digamos, que es la que generalmente ustedes pueden, digamos que arrancar por aquí, que es muy importante, que es donde en la imagen yo construyo, digamos, un aproximado de esas imágenes que quiero. ¿Qué imágenes quiero poner allí? ¿Qué es lo que debe mostrar el video? ¿Sí? Todavía sin valores de plano, ¿sí? Con algunos elementos, por ejemplo, aquí aparece panorámica, ¿sí? Algunos elementos que yo ya puedo dilucidar, pero como toda esta parte de aquí del texto es una voz en locución, es un locutor que está contando, yo ya he construido este texto, ¿sí? que parte seguramente de sus investigaciones, del adelanto de sus investigaciones. Entonces este texto me ayuda mucho a saber qué imagen deben de ir, y también me va a ayudar mucho a saber inclusive los valores de plano en algún momento, que son muy importantes. Hay elementos como este, van a encontrar entrevista de Cortero del Ingenio, se llama Leoncio. Entonces esa entrevista de Leoncio, digamos, me dice que él está hablando sobre el tiempo que lleva laborando como cortero de caña. O
su horario de trabajo, su jornada laboral y sus beneficios obtenidos al estar vinculado al ingenio. Entonces, ese elemento que yo ya, digamos, intuyo y me adelanto un poco a lo que él me va a contar, ¿sí? Y generalmente, a veces, digamos que sucede en una entrevista que vamos a encontrar elementos nuevos. Vamos a encontrar seguramente, a veces inclusive el entrevistado nos da más de lo que esperábamos y encontramos que estos elementos que yo busco, seguramente en la entrevista van a pasarse por encima de lo que yo esperaba. O a veces sucede lo contrario, a veces el entrevistado se queda corto y entonces no logramos tener los elementos. Pero las entrevistas es una búsqueda. Cuando yo elijo un entrevistado, lo elijo porque sé que de cierta manera ese personaje me va a narrar ciertos elementos que yo busco, la búsqueda de cada uno de ustedes como realizador, ¿sí? Entonces, por eso elijo ciertos entrevistados que me permiten encontrar en esa búsqueda lo que yo busco. A lo mejor encuentro más cosas y a lo mejor eso va a ir cambiando. En el momento en que yo he construido la entrevista, empiezo a descubrir que ese guión va cambiando y va transformándose. Pero esto es en esencia lo que deben hacer hasta ahora, digamos. Crear esta estructura como la ven allí. Vamos a mandar un ejemplo de ella, vamos a mandar también para que la puedan leer y la puedan tener y puedan a partir de ahí empezar a construir sus historias. Bueno, queridos estudiantes, esperemos que hayan disfrutado estas tareas que nos explicaron los profes el día de hoy. Fue un poco extensa, lo admitimos, pero era necesario. Van a quedar 3 tareas para la próxima jornada. Una sinopsis no mayor a 10 renglones, el argumento no mayor a una página y la escaleta. A medida de que vayan llegando antes de la jornada, por favor, nosotros vamos observando y vamos mirando en qué lo podemos nutrir. Es muy necesario que nos hagan llegar estos trabajos para nosotros saber en qué nivel de su investigación están. Si han avanzado, si no tienen avances, o si no tienen nada, o si tienen demasiado. Las que tienen demasiado, obviamente, van a ser una de las primeras investigaciones y nos tendremos que poner de acuerdo para poderlas grabar. Esperemos que nos lleguen esa información cuanto antes y, si no siendo más, lo espero en la próxima jornada.